La ciencia todavía no ha sido capaz de dar respuesta a un misterio. ¿Cómo se explica que nuestros antepasados hayan evolucionado de manera tan excepcional? ¿Por qué la civilización y el progreso son algo exclusivo de los seres humanos? ¿Qué es lo que de verdad nos diferencia mentalmente de otros animales? Han surgido nuevas hipótesis que sugieren que casi todo radica en una única cualidad humana que da respuesta a este gran misterio. Una capacidad mental concreta que nos ha permitido experimentar un enorme progreso y que, paradójicamente, quizá también nos esté conduciendo a nuestra propia perdición en el futuro. Pero, ¿de qué se trata? El gran enigma. El planeta Tierra, el único que sabemos que acoge vida. De todas las especies animales existentes, solo hay una que domina completamente al resto. El Homo sapiens. Siempre hemos pensado que somos los únicos seres racionales, como parecen atestiguar nuestro rápido progreso y nuestras ingeniosas creaciones. Nos hemos fijado en una serie de aspectos para definir lo que nos hace humanos, como el intelecto, la inteligencia, la cultura y las barreras que nos separan de otras especies. Esas razones han ido perdiendo consistencia. Empezamos a ver pruebas de cultura en otros animales, en particular en otros simios. Analizamos el intelecto y la inteligencia desde otros ángulos. Cuando pensamos en los humanos, nos gusta pensar en aquello que nos hace diferentes, en lo que nos hace especiales, algo que se ha abordado en numerosas ocasiones. Casi todos los mamíferos, todas las aves, muchos animales con cerebro, incluso los pulpos, pueden sentir el entorno y enfrentarse a los desafíos del mundo. El incuestionable liderazgo evolutivo de nuestra especie se ha atribuido popularmente sobre todo a nuestra gran inteligencia. Nos empeñamos en repetir que somos la cumbre de la creación, la especie mejor dotada del planeta, pero no es así. Cuando decimos que las propiedades de la inteligencia humana son especiales, creo que se nos va la fuerza por la boca. La inteligencia es un concepto vacío. Cuando hablamos de inteligencia, en realidad solo nos referimos a pensar como pensamos y a mostrar interés en las cosas que nos interesan. No tiene sentido esperar a que a otros animales les interesen las mismas cosas que a nosotros. Mi perro piensa que soy muy tonto porque me paso el tiempo leyendo estos estúpidos libros, en lugar de andar olisqueando como él, que claramente le parece mucho más interesante. Al final todo depende de la vara de medir. El concepto de inteligencia está cambiando. La ciencia ha pasado a reconocer que los humanos no son los únicos seres vivos con grandes facultades mentales. Un chimpancé. Hay fundaciones y centros para la rehabilitación y el estudio científico de los chimpancés donde se ha observado su nivel de inteligencia. Si la pregunta es si los chimpancés son inteligentes, la respuesta es sí, son extremadamente inteligentes.
porque tienen la capacidad de aprender, de ponerse a prueba y de aprender de sus errores, con el fin de hacerlo bien la próxima vez. Pueden aprender socialmente de otros de su entorno social, de su grupo social, pero también pueden aprender de otras especies. Aprenden y absorben de las formas más variopintas. Basta con darles la motivación adecuada, con ofrecerles el entorno adecuado para hacerlo. Y si es necesario, pueden llegar muy lejos. Incluso pueden llegar a aprender cosas abstractas y sin sentido. Son capaces de repetir determinadas secuencias que saben que funcionan a la hora de conseguir lo que quieren. Además, tienen la capacidad de memorizar ciertas actividades. En cautividad el espacio es limitado, el grupo social es limitado y las posibilidades de activar a estos animales, de mantenerlos activos y entretenidos, tanto física como mentalmente, también son limitadas. Por eso, una de las partes más difíciles a la hora de cuidar bien a estos animales es proporcionarles una estimulación y una actividad continuas. Una posibilidad, un tipo de enriquecimiento, un tipo de ejercicio que podemos proporcionarles, por ejemplo, es imitar actividades que se dan en la naturaleza. Muchas poblaciones de chimpancés se dedican a la caza de termitas y termiteros. Nosotros, obviamente, no queremos tener termitas aquí en el centro, pero lo que podemos hacer es imitarlo. Es decir, montar un termitero artificial hecho de cemento y con agujeros en los que los cuidadores introducen tubos que, dependiendo del día, pueden contener puré de fruta o de verdura. También puede haber algunos trocitos de maíz o semillas, algo que les guste y les motive. Entonces presenciaremos comportamientos similares a los que estarían haciendo en la naturaleza. Quizá no puedan sacar todo de los agujeros, quizá solo consigan una parte, y entonces tendrán que hacer uso de palos como herramientas para sacar la comida. Por lo tanto, podemos encontrarnos con animales que son muy creativos, que preparan sus herramientas, las personalizan o les dan forma de pincel para conseguir más puré, mientras que otros optan por usar 4 o 5 palos a la vez. Ahí es donde se ve la creatividad. Podemos ver que hay diferencias, comprobar su lucidez y su creatividad, lo cual también tiene mucho que ver con la personalidad. El uso de herramientas es un indicio claro de inteligencia. Muchos animales las utilizan e incluso las modifican. La mangosta rayada es un mamífero que utiliza elementos naturales como herramientas para partir trozos de hueso y carne que son demasiado grandes para sus dientes. Solo eligen troncos de árboles duros o rocas. El macaco cangrejero utiliza piedras para romper las conchas de los moluscos. Algunas especies de ballenas dentadas son capaces de realizar varias tareas a la vez. Vemos, por ejemplo, a individuos que se comunican entre sí mientras buscan comida en la naturaleza y a ejemplares a los que se les pide que completen determinadas tareas en entornos controlados. Además, las ballenas dentadas son capaces de utilizar herramientas, como vemos en los delfines mulares, que utilizan esponjas para investigar en el fondo marino. Estas especies también emplean objetos para jugar o interactuar con los miembros del grupo social. Son solo ejemplos que nos ayudan a entender hasta qué punto los delfines y las ballenas se parecen a los humanos.
Queda comprobado que la gran diferencia entre los seres humanos y los demás animales no radica en la inteligencia. ¿Podría ser simplemente una cuestión de gradación? Si así fuera, es decir, que simplemente los humanos tienen un cociente de inteligencia superior, ¿explicaría la desigualdad tan colosal con el resto de animales? Hay algo en lo que sí hay consenso. La causa de esta gran diferencia hay que buscarla en el cerebro humano. Quizá la explicación resida en haber desarrollado un cerebro muy grande. ¿Podría ser esa la razón de nuestro gran éxito evolutivo? Nosotros somos la especie más encefalizada. Eso no quiere decir que somos la especie que tiene el cerebro más grande, que nosotros somos la especie que tiene un cerebro mayor en proporción a su talla, ¿no? Y los siguientes son otros animales sociales, y esto es muy interesante. Nosotros somos la especie más social, ahora formamos sociedades de millones de personas, pero entre los vertebrados somos la especie más social, la que tiene la vida más larga, el desarrollo más prolongado, el periodo de aprendizaje también más prolongado, forma grupos más amplios, todo eso está relacionado. Y también el que tiene el cerebro más grande. Todo parece indicar que el tamaño de nuestro cerebro tiene que ver con la complejidad social. A mayor complejidad social, un cerebro más desarrollado porque no deja de ser un procesador de información social. Las otras especies que están muy encefalizadas son los chimpancés, que también son sociales, son los elefantes, que también son muy sociales, y por supuesto los delfines, es decir, los cetáceos. Así que las especies sociales al final han resultado ser las especies más encefalizadas. Aunque el tamaño del cerebro humano ha crecido significativamente a lo largo de la evolución, sobre todo a medida que nuestra especie se ha hecho cada vez más social, no somos el único animal que posee un cerebro grande y exhibe comportamientos sociales complejos. Por tanto, el tamaño de nuestro cerebro no es realmente lo que nos ha permitido ser tan excepcionales. Entonces, ¿qué razón de peso podría explicar la rápida evolución de nuestros antepasados que llevó a nuestra especie a un insólito nivel de progreso? Sabemos que los humanos somos capaces de realizar tareas muy complejas que requieren aprendizaje. También podemos llevar a cabo varias tareas simultáneamente. Eso es una capacidad mental. Quizá ahí es donde radica la causa más determinante de nuestra rápida evolución. ¿Puede que eso también explique las enormes diferencias entre nosotros y otras especies? Hasta hace poco, si no era posible expresar el conocimiento con palabras o números, la ciencia dejaba de considerarlo como tal. Se pensaba que, como los demás animales no sabían matemáticas o no podían hablar, no poseían conocimientos y todo se atribuía al instinto. Las aves son capaces de realizar tareas muy complejas que requieren aprendizajes y entrenamientos complicados, algo que no sería posible sin una notable capacidad mental. Un águila real sale a cazar. Esta ave decide volar en una dirección concreta en la que tiene que enfrentarse a eventos imprevisibles como ráfagas de viento y remolinos. Con el fin de hacer frente a todos esos inconvenientes y mantenerse en la trayectoria correcta, el águila utiliza de forma muy precisa las alas y la cola. Mientras tanto, no deja de explorar y buscar una presa potencial. Observa detenidamente todos los movimientos que se producen en varios kilómetros a la redonda. Una vez localizada la presa, el águila debe calcular las posibilidades de éxito, la distancia y la velocidad de la presa, la velocidad y dirección del viento y las posibles vías de escape de su trofeo. Y en cuestión de segundos, también debe decidir cómo y dónde atacar.
Una vez tomada la decisión, acelera sin perder de vista al conejo, calculando el momento exacto del impacto. Con un brusco movimiento acrobático, decide lanzarse en picado para clavar sus garras en la presa. Esta exhibición requiere conocimientos y una destreza mental excepcional. Definitivamente no es solo instinto. Ningún águila es capaz de hacer todo eso nada más abandonar el nido. Volar no solo depende de tener alas y cola. Requiere tener una técnica compleja y depurada, solo posible con un cerebro bien desarrollado. Son capaces de mantenerse suspendidos en el aire. A pesar de la fuerza del viento, mantienen el equilibrio combinando con gran maestría sutiles movimientos con las alas y la cola. Esta técnica se aprende y mejora con el tiempo, pero obviamente estas aves no pueden explicarnos cómo lo hacen. Algunas aves se organizan de forma estratégica para volar. Las grullas, por ejemplo, adoptan ciertas formas en el aire para resultar más aerodinámicas. Se colocan una detrás de otra para ser más eficaces a la hora de cortar el viento. Otras especies, como los gansos, los cormoranes o los flamencos, también utilizan esta técnica de vuelo inteligente. Pero hay muchos más ejemplos de este tipo de habilidades que ni siquiera los humanos, con las tecnologías más avanzadas, somos capaces de desarrollar. Miles de estorninos pueden volar unos al lado de otros sin chocar, formando espectaculares figuras y realizando giros bruscos y rápidos. La ciencia aún no ha podido demostrar cómo lo hacen. El conocimiento también es inteligencia. Las nuevas teorías indican que el concepto de conocimiento debería estar más relacionado con el saber que con la capacidad de transmitirlo. Ser capaz de realizar tareas complejas es más indicativo de poseer habilidades mentales que saber explicar cómo llevarlas a cabo. Esta mujer está conduciendo. Es consciente de su entorno, de otros vehículos y de los mandos de su coche. No está cazando un conejo, volando en grupo, participando en una pesca coordinada o saltando de roca en roca. Pero está haciendo varias cosas a la vez que requieren precisión. Así pues, comprobamos que dominar técnicas complejas y saber ejecutarlas es un atributo de nuestra especie, pero también de otras. Por lo tanto, no encontraremos ahí la explicación de esa diferencia tan abismal. Hace miles de años, el Homo sapiens no conducía coches, no manejaba ordenadores y no hablaba por teléfono, pero ya cazaba animales con gran destreza y técnica. Se considera que el Homo sapiens de aquella época ya era mentalmente superior a otros mamíferos y aves con los que convivía, como el águila real o los estorninos. Sin embargo, esa fauna de la época también realizaba tareas sofisticadas con precisión y lo sigue haciendo hoy en día. Entonces, ¿por qué éramos ya tan superiores? ¿Qué es lo que nos diferenciaba? ¿Qué hizo que nuestra especie siguiera progresando tan rápidamente y continuara haciéndolo implacablemente hasta nuestros días? ¿Qué es lo que nos hace únicos? Ninguna otra especie se comunica como nosotros. Hablamos, leemos. Al igual que otros animales, al principio utilizábamos el lenguaje corporal. Aún lo utilizamos hoy en día y es muy variado.
La mayoría de las especies vertebradas también poseen un lenguaje corporal considerablemente desarrollado. Es una forma eficaz de comunicación que a veces requiere no solo técnica, sino también un aprendizaje. La muerte siempre atrae a una especie con un lenguaje corporal muy particular. Los buitres llegan hasta los restos de un animal porque previamente han interpretado el comportamiento de otros buitres, a los que han visto caer del cielo en picado, dando a entender dónde hay un animal muerto. Delante de los restos del animal habrá una gran comunicación entre los individuos, que establecerán la dominancia mediante señales de lenguaje corporal. Por ejemplo, abrir las alas y estirar el cuello hacia adelante será una señal de amenaza. Es decir, soy grande y fuerte, no te metas conmigo. Si a continuación el ave presiona lentamente el suelo con las patas, estará reforzando la amenaza y eso significa voy a entrar, apártate de mi camino. Levantar la pata, abrir los dedos y proyectar el pie es una señal de amenaza incluso más fuerte que significa voy a entrar. Si no te apartas, me enfrentaré a ti. Y si un buitre pasa por alto esas señales, ya sabe lo que le espera. Todos los animales se comunican y el lenguaje corporal es muy común y variado. Los perros son muy expresivos. Sus posturas corporales denotan su estado de ánimo y su rango jerárquico. Cuando dos perros se encuentran, se comunican a través del lenguaje corporal. El perro de mayor tamaño mueve la cola y la mantiene erguida para mostrar superioridad, mientras que el perro más pequeño pide aprobación lamiéndole la boca. El perro más grande comunica que no le acepta de buen grado, y para ello enseña los dientes y lanza mordiscos al aire. El perro más pequeño suplica con un gemido sumiso. Este es solo un ejemplo de un intercambio de mensajes, pero el repertorio de lenguaje corporal es inmenso. Cuando colocan la cola entre las patas, están nerviosos o muestran sumisión. Si la mueven rápidamente, están expresando excitación y felicidad. Si tienen la boca ligeramente abierta y la lengua fuera, están tranquilos y relajados. La mayoría de los miembros de la familia de los cánidos utilizan lenguajes muy similares. Esta es obviamente una amenaza directa de un lobo alfa a un lobo de rango inferior. Este individuo de rango inferior muestra su barriga, dando a entender al lobo alfa que es consciente de su baja posición en la jerarquía. El lobo alfa mantiene la cola erguida, gruñe y muestra los colmillos, que es su manera de exigir incluso más sumisión. Estos son solo algunos ejemplos del lenguaje de perros, lobos o zorros. Pero su lenguaje no es solo corporal, sino también olfativo. El olor que emiten sus cuerpos, sobre todo el de sus zonas genitales y su cara, dice mucho sobre su estado de ánimo o su rango jerárquico. La razón es que son capaces de detectar las feromonas emitidas por otros ejemplares, incluso las de los humanos. Nuestra especie no dispone de esta sofisticada forma de comunicación. Y, como no, los animales también emiten sonidos dotados de significado. ¿Podríamos clasificar como lenguaje las vocalizaciones emitidas por otras especies?
La vocalización de las aves es extremadamente compleja, pero podemos dividir el sonido en dos tipos. Las llamadas son acústicamente muy simples y a menudo breves y transmiten una información muy concreta. Por ejemplo, un pájaro puede utilizar una llamada de alarma para alertar a otros pájaros de un peligro. Y lo interesante es que aves de otras especies pueden reconocer ese sonido como una llamada de alarma. También hay llamadas de contacto entre aves que vuelan en bandada con el fin de mantener la unión y llamadas entre aves progenitoras y crías. El canto es mucho más complejo y suele componerse de melodías armonizadas. La dificultad del canto varía de una especie a otra. Algunas tienen cantos más complicados que otras y, a su vez, dentro de cada especie, también lo tienen. El canto es algo que se suele adquirir por aprendizaje, lo que explica que si un ave tiene menos oportunidades de aprender a cantar, es probable que su canto sea más rudimentario. Ahora bien, el canto tiene la función de atraer a una pareja o de defender un territorio, o quizá ambas. Lo interesante es que sabemos que las aves pueden identificar a los individuos por el sonido de su canto o de su llamada, exactamente igual que nosotros podemos identificar a una persona por su voz. Vemos que los pájaros son capaces de identificar las voces de sus congéneres, igual que las personas. Sin embargo, se cree que ninguna otra especie excepto la nuestra da un nombre a cada individuo. Es cierto que los ejemplares de algunas especies de ballenas dentadas tienen su propia etiqueta individual. En los delfines mulares, por ejemplo, hay una vocalización que llamamos silbido característico, porque es un silbido que utiliza cada delfín mular para identificarse ante los demás miembros del grupo. En mi caso, yo diría, hola, soy Odra, y estoy aquí. Esto sería una información muy importante a la hora de comunicarse con muchos animales, a veces con cientos de ellos que viajan o socializan juntos. Tu objetivo al presentarte es mantener el contacto con tus socios más cercanos dentro de un grupo tan numeroso. Y no solo es que cada delfín tiene su propia firma, sino que pueden elegir su firma en las primeras etapas de la vida. Y cada vez hay más pruebas de que otras especies de ballenas dentadas también lo hacen. Me resulta difícil llamar nombres a estos sonidos característicos porque no se utilizan exactamente como nosotros utilizamos los nombres, pero sin duda estos animales tienen sus propias etiquetas. Descubrimientos sorprendentes como este ponen en duda el concepto de lenguaje tal como lo conocemos. Incluso algunos animales parecen utilizar algo parecido a un nombre. Todas las aves y muchos mamíferos, como los cánidos o los cetáceos, tienen una capacidad de comunicación mucho más compleja y rica de lo que pensábamos. Algunos animales, como el ave lira, imitan las voces de otras especies. Incluso imita sonidos de tecnología humana. Lo hace para impresionar a los demás. ¿Pero serían capaces estos animales de entender idiomas de otras especies como la nuestra? ¿Nos entienden cuando les hablamos? Este perro sigue las instrucciones de su adiestrador. No puede verle la cara y por tanto solo puede escucharle. Sí. Tumbado. Es capaz de entender sus palabras siempre que sean sencillas. Sí. Sentado. Sí. Tumbado. Tumbado. Sí. De pie. Sí. Sentado. De pie. Sí. Tumbado.
Ha quedado demostrado que muchos animales pueden entender parte de nuestro lenguaje y, en algunos casos, incluso diferenciar entre idiomas. Cuando queremos interactuar con un animal, debemos encontrar la forma idónea de hacerlo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque obviamente cada animal está acostumbrado a escuchar un lenguaje en concreto, un idioma con un sonido propio. Tienden a reaccionar mejor ante una lengua a la que están habituados a escuchar. Si tenemos un animal que está familiarizado a escucharnos en español o en español e inglés, y de repente empezamos a hablarle en un idioma que suena completamente diferente como el alemán, por ejemplo, esto podría desanimarlo. Puede que incluso así sean capaces de averiguar lo que buscamos si es algo que ya han hecho antes, solo por nuestros movimientos o postura corporal. Pero quitarles esta orden verbal en un idioma específico hace que entendernos sea más difícil. Todos los animales se comunican, hasta las plantas se comunican, pero los animales se comunican todos, claro, dentro de la misma especie, sin duda, dentro del mismo grupo, los que son sociales constantemente, ¿no? Lo que pasa es que nosotros utilizamos símbolos y en eso somos únicos, es decir, atribuimos significados a las palabras o a los signos y en eso somos la única especie que es capaz de hacerlo. ¿Qué es lo que ha hecho a los humanos capaces de crear lenguajes de símbolos, transmitirlos y mejorarlos de generación en generación? ¿Podría ser la cultura el punto de inflexión que siempre hemos buscado? Algunas cosas son simplemente naturales. Dormimos, comemos, mantenemos relaciones sexuales, eso es meramente natural. Pero la forma en que las hacemos la aprendemos de nuestros antepasados y se la transmitimos a nuestros sucesores. Y ahora sabemos que los chimpancés y otros animales también lo hacen. Muchas especies animales adiestran a sus crías para enfrentarse a la vida. Enseñan conocimientos específicos que son clave para la supervivencia. Y esto es cultura porque implica enseñar y heredar conocimientos. Cuando se transmite repetidas veces un conocimiento o una habilidad dentro de un grupo, se va extendiendo y acaba convirtiéndose en un rasgo de comportamiento. Hay ejemplos muy interesantes de osos pardos, sobre todo en Norteamérica, que aparentemente enseñan a sus crías a pescar, que les enseñan las técnicas de pesca. Porque, por supuesto, todo oso pardo, instintivamente, debido a la evolución, quiere comer pescado. Pero la forma de hacerlo, al parecer, debe transmitirse por aprendizaje. Los modos de interacción de las especies sociales también se consideran parte de la cultura porque lo que se hereda son las distintas formas de socialización entre los miembros del grupo. Un caso complejo podría ser el de las hienas moteadas. En esta especie existe una jerarquía muy estructurada dominada por una hembra líder. Llevarse bien con la matriarca es vital para cualquier miembro del clan. Tener un vínculo familiar con la reina da a los individuos una ventaja significativa. Las hembras nacen con grandes privilegios, al igual que las hermanas del líder. Sin embargo, los individuos que no están emparentados con la matriarca realizan regularmente actos sociales para ganarse su amistad o de una de sus hermanas o primas. Un clan puede estar formado por 30 o 40 individuos. Cuando un individuo ocupa una posición inferior en la jerarquía, intenta ganarse la simpatía de los miembros de mayor rango mediante el acicalamiento, muestras de cariño o poniéndose de su lado en los enfrentamientos. Por ejemplo, si hay un conflicto entre dos hienas, un individuo de rango inferior apoyará al de rango superior y le ayudará a ganar la pelea. Simplemente por interés propio, para establecer buenas relaciones con la hiena de rango superior. Este comportamiento puede considerarse una forma de política que forma parte de la cultura.
Entre los ejemplos más curiosos está el de las nutrias marinas. Hay nutrias marinas en California que utilizan piedras para romper las conchas de los moluscos, algo que no hacen las nutrias de Alaska. Estas diferencias son clave para entender que estamos hablando de especies culturales que hacen las cosas de forma diferente, en entornos diferentes, porque han aprendido esas tradiciones de sus antepasados. Para los animales que cazan, el instinto por sí solo no es suficiente. Se necesitan técnicas y estrategias de caza, sobre todo cuando lo hacen en grupo. Los jóvenes aprenden estos métodos de depredación estudiando cómo cazan los adultos, que se lo muestran deliberadamente con el objetivo de enseñarles. Las orcas, por su parte, se llevan a sus crías de caza. Cuando eligen una presa potencial, el grupo emplea una estrategia específica basada en las características de la víctima. En el caso de una joven ballena jorobada, las orcas llevan a cabo una persecución a gran velocidad para agotarla. Una vez que la alcanzan, se coordinan para conseguir que se dé la vuelta y así impedir que ésta respire. Las orcas jóvenes observan de cerca. Aunque han cansado a la ballena rápidamente, una de las orcas le inmoviliza la cola para evitar que se defienda. Una vez muerta la presa, comienzan a comer. Las orcas aprenden con los años y en el futuro serán ellas las que enseñen a las nuevas generaciones. La cultura, un valor que siempre se ha atribuido al ser humano, resulta que tampoco es exclusivo de nuestra especie. Un mono capuchino enseña a uno de sus congéneres a abrir nueces. Podríamos dar cientos de ejemplos de cultura practicada por animales. Pero ¿por qué el Homo sapiens es el único que ha sido capaz de expandir su cultura de una forma tan extraordinaria? Recapitulemos. Hemos visto que nuestro lenguaje se diferencia del de otros animales porque puede expresarse con símbolos, y esto le ha permitido hacerse universal. También hemos analizado la capacidad mental. Hemos visto que hay casos en los que nuestra capacidad mental es inferior a la de otras especies, aunque cada vez es mejor. Y aunque muchas especies tienen el otro talento, la inteligencia, es decir, la capacidad de aprender y comprender conceptos con rapidez, ninguna ha sido capaz de utilizarla para alcanzar el vertiginoso desarrollo que hemos logrado nosotros. Entonces, ¿qué nos falta? Muchas especies también poseen todas estas capacidades mentales juntas. Entonces, ¿por qué nosotros hemos evolucionado y progresado de forma tan excepcional? El intelecto combina estos 4 atributos, que en los humanos están algo más desarrollados: inteligencia, capacidad mental, lenguaje y cultura. ¿Será que en nuestro caso la diferencia procede de la suma de todos ellos? Entonces, ¿otros animales tienen el mismo intelecto que nosotros? Quizá no. Y sin embargo los juzgamos con nuestra vara de medir y decimos: esta es nuestra inteligencia y esta es la inteligencia animal, que no es tan buena. Lo cierto es que muchos animales son más inteligentes que nosotros en otros aspectos. La cognición espacial de los chimpancés es más compleja que la de los seres humanos. Y si pensamos en un pulpo, eso lo constatamos a través de sus tentáculos. No tiene nada que ver. Es decir, creo que nos consideramos superiores simplemente por nuestra forma de medir lo que nos parece más importante. Los animales poseen intelecto, solo que no tiene por qué ser como el nuestro. Lo que distingue mentalmente a los humanos de los demás animales no es el intelecto, la capacidad mental o la cultura.
Imaginación. 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 La imaginación sí, es un poco el reino de la especie humana. Somos la especie, se podría decir así, más imaginativa. Como somos animales muy imaginativos, miramos el mundo que nos rodea. Vemos cómo es y nos lo imaginamos de otra manera. Cuando pensamos que la forma en que nos lo figuramos es mejor, nos esforzamos por cambiarlo. Y cuando vemos que el modo en que nos lo imaginamos es peor, nos esforzamos para que eso no ocurra. Y esas intervenciones que hacemos en nuestras vidas y en nuestro entorno son lo que conforma la historia. La historia es el registro de cómo cambiamos nuestro comportamiento cultural y lo modificamos porque nos lo imaginamos distinto. Creo que todo parte de la imaginación, de esa capacidad de observar el mundo que nos rodea, de imaginar cosas nuevas, nuevas posibilidades y tratar de hacerlas realidad. Es algo muy humano. La imaginación es lo que diferencia a los humanos de los monos, los simios, las ardillas y quizá incluso las ballenas. Queda claro que la imaginación es la gran diferencia entre los humanos y el resto de las especies. Pero ¿de dónde procede? ¿Cómo se genera? La ciencia aún no está segura al respecto. Se sabe que de todas las áreas del cerebro, la más importante para la imaginación es el lóbulo frontal, situado detrás de la frente. Sin embargo, varios estudios recientes indican que también interviene una compleja red neuronal que se extiende a otras partes del cerebro. Por lo tanto, la imaginación y la creatividad no se originan en una región en concreto. La excepcional estructura de nuestro cerebro permite esta compleja interconexión, algo que no ocurre necesariamente en otros animales. Nos permite tener una imaginación desbordante. Y lo que es más increíble es que la neurociencia afirma que ejercitar la imaginación con regularidad la potencia incluso más, ya que mejora los circuitos neuronales y su velocidad. Por lo tanto, nuestra capacidad de imaginación no deja de crecer. Una vez que empiezas a ser creativo y desarrollas tu imaginación, una vez que el cerebro humano empieza a trabajar en estas áreas, lo que ocurre es que surgen nuevas oportunidades de conexiones. Cuanto más piensas, cuanto más colaboras, cuanto más te retas a ti mismo para que se te ocurran ideas, cuanto más imaginas, más conexiones empiezan a surgir. De repente aparecen nuevas posibilidades de biología neuronal, nuevas posibilidades de comportamiento e interacción. Una vez que tienes herramientas de piedra, una vez que cambias tu alimentación y tu forma de relacionarte con el mundo, tu cerebro y tu cuerpo también empiezan a transformarse. Es decir, que los humanos nos hemos cambiado a nosotros mismos a lo largo de millones de años, simplemente pensando juntos. Así pues, nuestra imaginación se ha ido multiplicando a lo largo de la historia, permitiendo un cambio continuo en nuestra forma de vida y ampliando nuestra diferencia con otros animales. Desde nuestros orígenes hasta hoy, los humanos también hemos aplicado la imaginación a otros ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué importancia tiene la imaginación en nuestro surgir como humanos? La imaginación es fundamental de muchas maneras, pero yo diría que la más importante es la forma en la que la imaginación nos afecta emocionalmente, los tipos de emociones que la despiertan. Por ejemplo, solo puedo sentirme agradecido a alguien si puedo imaginarme que cuando ha hecho algo por mí, de verdad ha tenido en cuenta lo que yo siento. La gratitud es clave para forjar relaciones y amistades, a la hora de estrechar lazos que duran años con personas con las que interactuamos. Creo que la imaginación es importante por cómo influye en nuestra manera de sentir.
La creatividad y la imaginación son esenciales. Pensemos en los seres humanos, en nuestros antepasados. Descubrieron que con 2 piedras podían conseguir extremos cortantes que a su vez les permitían comer nuevos alimentos que les posibilitaron desarrollar su cerebro. Ese crecimiento les proporcionó generar nuevas ideas y realidades, una colaboración y un trabajo continuos. Coordinación e intercambio de información para que un nuevo saber, un nuevo descubrimiento, una nueva inteligencia no se quede en un individuo, sino que se comparta y sea explotada por todos. La creatividad y la imaginación humana son las que nos han traído hasta aquí y son cooperativas. ¿En qué momentos de la historia vemos colaboración imaginativa? Hay muchos ejemplos en los que observamos rituales compartidos, momentos en los que podemos percibir que la gente ha imaginado que se debería hacer. Por ejemplo, cuando alguien muere o en una época concreta del año. Todos estos paradigmas de colaboración imaginativa fomentan nuestro sentido de pertenencia y desempeñan un papel muy importante en la sociedad. Entonces, la creación de identidades simbólicas que podemos llamar religión, o podemos llamar patria, o podemos llamar equipo de fútbol al que nos adscribimos, es decir, simplemente la capacidad de crear identidades que van más allá de la biología, que pueden unir individuos que no son de la misma familia, nos ha permitido ampliar el tamaño del grupo muchísimo más allá de los límites de la biología y por lo tanto eso es lo que nos ha dado la fuerza del grupo, la fuerza de la tribu, la fuerza de la etnia, es decir, la pertenencia. Eso es lo que es exclusivamente humano. Nosotros pertenecemos a entidades supraindividuales que están formadas, en fin, por personas que comparten creencias muchas veces. La imaginación colaborativa nos ha permitido crear grandes grupos o asociaciones. Esto aporta fuerza en cuanto al número, la camaradería y el sentido de pertenencia, algo que nos ayuda a progresar incluso más. ¿Y la religión? ¿Es un producto de nuestra imaginación? ¿Por qué solo nuestra especie practica la religión? La gente siempre me pregunta, ¿y qué pasa con la religión? ¿Qué relación tiene con la imaginación y la creatividad? Veamos, todos los humanos son capaces de desarrollar la religiosidad, es decir, el sentido de lo trascendente, saber que hay más de lo que hay aquí y ahora. Pero las religiones, en tanto que instituciones y estructuras organizadas, son bastante recientes. Así pues, esa capacidad de creer, de comprometerse, de experimentar lo trascendente, es una capacidad muy humana y está ligada a nuestra imaginación y a la capacidad de sentir más de lo que hay aquí y ahora. Las religiones específicas, las instituciones, las iglesias, las prácticas, las leyes, son realidades recientes creadas por las personas, realidades que también forman parte de nuestra creatividad. Todos podemos ser religiosos y experimentar, pero cómo lo hacemos depende de las culturas y de las historias, y todo está vinculado con nuestra imaginación. ¿Pero la imaginación siempre es sinónimo de progreso y mejora? Cosas como la guerra, cosas como nuestro comportamiento irresponsable con nuestro propio medio ambiente, nuestra propensión a contaminarlo, a extinguir especies, a agravar los peligros del cambio climático, a intervenir en el medio ambiente con tecnologías que no hacen sino crear más problemas. Se podría decir que todo eso es el lado negativo de la imaginación humana. Hablamos de imaginación, de creatividad y cooperación con un tono exacerbado y optimista, pero no podemos obviar un lado oscuro. Colaborar, imaginar y crear también saca lo peor de nosotros mismos. Nos permite deshumanizar al otro, cooperar, matar, mutilar, destacar. También tenemos esas capacidades. Podemos imaginarnos lo más increíble y maravilloso, pero también lo más horrible y hacerlo realidad.
A pesar de todo, es innegable que nuestra imaginación también es capaz de lo mejor. El arte es producto de nuestra imaginación, pero nuestra imaginación también es producto de nuestro arte. Trabajar juntos, imaginar el mundo, ver el mundo tal como es, crear nuevas posibilidades, pintarlas en las paredes de las cuevas, tallarlas en hueso, piedra y madera y compartirlas con otros, no solo expresa nuestra imaginación, sino que nos retroalimenta y crea nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevas imaginaciones y más arte. La imaginación y todo lo asociado a ella es el mayor aspecto diferencial que tiene el ser humano con respecto a otras especies. Nos ha hecho destacar y nos ha permitido evolucionar mentalmente mucho más rápido que otros animales. Nos ha permitido hacer descubrimientos, crear inventos y descubrir hallazgos que han cambiado nuestra vida para siempre. Incluso Albert Einstein afirmó que para idear su mítica ecuación, utilizó la imaginación y no las matemáticas. Unos recientes estudios científicos confirman y amplían esta teoría. Resulta sorprendente que para resolver este gran misterio que tanto ha intrigado a la comunidad científica, los expertos hayan tenido que recurrir precisamente a la imaginación, sin darse cuenta de que ella misma era la respuesta al gran enigma.